Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta conferencia mensual de la Sociedad Mexicana de Trasplantes. El doctor Morales Buenrostro y un servidor vamos a estar coordinándola. Nos acompaña ya también la presidenta de nuestra asociación, la doctora Mara Medeiros. Y en este mes de marzo, para mí es un gusto presentar a mi tocayo Daniel Borja. Él es mexicano extraditado en Estados Unidos. Él hizo la residencia de cirugía en el Hospital de Nutrición, en donde también fue jefe de residentes, y después hizo la especialidad de cirugía hepatopancreato-biliar en la Universidad de Minnesota, así como el fellowship certificado por la ASTS de trasplantes abdominales en el mismo hospital. Después se ejerció como cirujano de trasplantes en la Universidad de Arkansas, y en este momento es uno de los cirujanos de trasplantes en la Universidad de Northwestern en Chicago. Está todavía encargado del programa de trasplante de páncreas y participa activamente en el programa de trasplante hepático, incluyendo el de donador vivo. Muchas gracias, tocayo, por aceptar la invitación y por presentar este tema en donde tu hospital es uno de los líderes a nivel mundial. Seguramente va a ser muy enriquecedor para todos. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación, doctor Morales, doctor Zamora. Pues vamos a platicar hoy en la noche un poco de la experiencia que tenemos aquí en Northwestern con el uso de Itrio 90, sobre todo antes de trasplante. No tengo ningún conflicto de interés. Es importante platicar un poquito de las generalidades de carcinoma hepatocelular. Como ustedes saben, es un tumor que, a pesar de que en Estados Unidos y en muchas partes del oeste del mundo, no es de los más frecuentes. De hecho, en Estados Unidos no entra en la categoría de los 10 tumores más frecuentes. Sin embargo, en hombres es la quinta causa de muerte y en mujeres es la séptima causa de muerte. Es la neoplasia que tiene más crecimiento en la tasa de mortalidad en Estados Unidos, a diferencia de cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de próstata. La mortalidad está aumentando. Como ustedes saben, el 85 a 95% están asociados a enfermedades crónicas del hígado, están asociados a cirrosis hepática. Es un tumor extremadamente caro. El tratamiento de estos pacientes es extremadamente caro. El tratamiento de los pacientes con cirrosis aquí en Estados Unidos es caro. Por ejemplo, aquí estamos comparando pacientes en Child A, Child B, Child C sin tumor contra pacientes que tienen tumor, y pueden ver que en promedio aumenta $50,000. Una de las principales causas por las que aumenta el costo es por todas las intervenciones que hay que hacer con radiología intervencionista. Como ustedes saben, la cirrosis es el resultado final de la inflamación crónica del hígado. Las principales causas son estas, pero en Estados Unidos, con la mejor vacunación contra hepatitis B y los tratamientos dirigidos para la hepatitis C, realmente las dos causas más frecuentes de alcohol, de cirrosis, son alcohol y esteatohepatitis asociada a la obesidad. Estas son las causas más frecuentes. Como ustedes saben, hay dos fases clínicas, una fase compensada que dura varios años. El paciente está asintomático, solo podemos detectar con examen físico, con resultados de laboratorio como trombocitopenia, elevación de la bilirrubina, estudios de imagen, un ultrasonido que demuestra el hallazgo incidental de cirrosis, una tomografía, elastografía o biopsia a pacientes que, por ejemplo, van a colecistectomía, y como resultado de la laparoscopía diagnóstica vemos que tienen cirrosis, se toma la biopsia y se diagnostica cirrosis compensada. Tenemos después la fase descompensada, en la que hay ascitis, sangrado variceal, síndrome hepatorrenal, encefalopatía e ictericia. Aproximadamente 5 a 7% de los pacientes progresan de una fase compensada a la fase descompensada. La supervivencia, esto es muy importante para nosotros que vemos este tipo de pacientes. La supervivencia media es 10 a 13 años en la fase compensada, y una vez que llegan a la fase descompensada son 2 años. Sin embargo, estos pacientes, independientemente de que estén compensados o descompensados, tienen un riesgo anual de progresar a carcinoma hepatocelular de 1 a 8%.
Es más importante en hepatitis B, en hepatitis C. Sin embargo, el consumo elevado de alcohol y el NASH también aumentan el riesgo de cirrosis. Y una vez que se diagnostica, en promedio la supervivencia a 5 años es del 20%. Esto es de todos los pacientes cirróticos. Eso es importante y es importante conocer eso, lo que les mencionaba de los estudios de laboratorio y los estudios clínicos, porque usamos el estadiaje en base a la clínica de Barcelona, en la que dividimos a los pacientes en estadio temprano, en estadio A, B y C, y en estadio D. Básicamente es en base a los laboratorios, al tamaño del tumor, y como ustedes saben, pues vamos a determinar el tratamiento. Básicamente, el tratamiento es recomendado en base a cada uno de los estadios. Pacientes que se presentan con tumores muy tempranos, sin manifestaciones clínicas, con buen estado funcional, el mejor tratamiento es la resección. Pacientes que no quieren hacerse la resección se pueden intentar otros tratamientos como la radiofrecuencia o la abrasión con microondas. Estadio A, se hace la resección, el trasplante hepático o alguna de estas modalidades si el paciente no quiere cirugía. Estadio B puede ser la quimioterapia transarterial, la radioterapia transarterial, o podemos intentar hacer lo que se llama el downstaging, el disminuir el tamaño del tumor y hacer que este paciente se pueda trasplantar. Cuando hay evidencia de metástasis se dan estos tratamientos. Hay algunos pacientes en estadio C que tienen invasión de la aorta y que se puede intentar esta terapia. Y finalmente, con pacientes con cirrosis muy decompensados, el tratamiento con trasplante, y si no son candidatos a cirugía, pues es con la mejor paliación posible. Esto les voy a poner varios ejemplos del uso de litio en estos estadios, pero en general, la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas nos recomienda que por el tiempo de espera que un paciente necesita para trasplante, se dé una terapia de puente, una terapia antes del trasplante, y esto se recomienda para los pacientes que están en este estadio, básicamente pacientes que están en estadio Milán. No se recomienda una modalidad sobre otras. La asociación no recomienda quimioterapia transarterial o radioterapia, depende de cada institución. Y también la asociación recomienda que pacientes más allá de los criterios de Milán pueden ser considerados a trasplantes si responden al tratamiento. Pero bueno, ¿qué terapia se recomienda antes del trasplante? Para esto, lo más importante, y ya empezando a hablar un poco del litio 90, es considerar el flujo sanguíneo normal del hígado contra el carcinoma hepatocelular. Como ustedes saben, cuando un paciente tiene hígado normal, este es un paciente recién trasplantado, pero bueno, esto se aplica a cualquier paciente con hígado normal. El 70 al 80% va a depender de la vena porta y el 20 a 30% va a depender del flujo arterial. Sin embargo, pacientes que tienen carcinoma hepatocelular, el 90% es el flujo de la neoplasia, depende de la arteria, y el 10% de la vena porta, perdón. En la progresión normal del hígado normal hacia hepatocarcinoma, en las fases tempranas, cuando el hígado es normal y cuando la cirrosis es muy temprana, tenemos las triadas portales, pero cuando empiezan a aparecer los nódulos displásticos y la progresión hepatocarcinoma, lo que vemos es que las triadas empiezan a desaparecer y con el tiempo empieza a haber un predominio de arterias sobre venas y sobre los bilis. Con el tiempo, con el avance de la enfermedad, vemos que hay mayor predominio de los vasos arteriales sobre la vena y que también desaparece este canal, el transportador de membrana de aniones orgánicos, que básicamente la razón por la que la pongo en esta diapositiva es porque el contraste que usamos en la resonancia magnética va a pasar a través de este receptor de membrana al interior de los hepatocitos, y básicamente lo que nos va a ayudar es a poder hacer el diagnóstico con tomografía y con resonancia magnética. En general, durante el proceso de carcinogénesis, la expresión de este
receptor de membrana, de este transportador de membrana disminuye, y esa es la razón por la que podemos ver las características de la resonancia o de la tomografía. Este es un ejemplo de tomografía en el que pueden ver un paciente que tiene factores de riesgo para carcinoma hepatocelular y que le hicieron una resonancia. Podemos ver al lado izquierdo podemos ver la fase arterial y en el lado derecho podemos ver la fase venosa. En el lóbulo caudado podemos ver que en la fase arterial hay una lesión hiperintensa, y en la fase venosa podemos ver que como disminuye la expresión de los aniones que les estaba diciendo, disminuye la intensidad, y podemos ver lo que se llama la fase de total washout, de lavado durante la fase venosa. Si seguimos viendo el tumor, podemos ver que en la fase arterial se va a ver hiperintenso, y comparado con el resto del tumor en la fase venosa se ve hipointenso, también se ve la pseudocápsula. Esto es lo que tradicionalmente diagnosticamos en una resonancia magnética como carcinoma hepatocelular, y esto es muy importante porque, como les decía, el 90% del tumor es arterial, lo cual significa que podemos usar terapias arteriales porque vamos a saber que van a afectar más al tumor. Intentar tratamientos venosos no tiene mucho sentido porque hay una disminución relativa comparado con las arterias. Y bueno, ¿qué tipos de terapias intraarteriales hay disponibles? Tenemos todos estas. La primera es basado en quimioterapia y en embolización. Podemos embolizar la arteria sin ningún otro tratamiento, usar Gefuan, por ejemplo, y embolizar el vaso, el vaso que alimenta el tumor. Esa es lo más rudimentario. Se puede intentar embolización transarterial con medicamentos como mitomicina C, doxorubicina, cisplatino. Se puede poner una bomba de perfusión intraarterial y dar medicamentos. Se puede poner quimioembolización con microesferas que van liberando esta misma quimioterapia que les decía poco a poco. O podemos dar tratamientos que están basados en radioterapia, principalmente es con itrio y con yodo, pero el que se usa más en todo el mundo es itrio 90. El itrio 90 tiene una vida media de 64.2 horas, un poco más de 2,5 días. El rango de destrucción depende de la dosis, pero en general es de 2.5 milímetros a 1 centímetro. Aquí podemos ver la arteria y podemos ver que las microesferas en los pequeños vasos se quedan atoradas y empiezan a liberar en un círculo. Es muy limitado. Una de las grandes ventajas que tiene esto sobre por ejemplo, el TACE, la quimioterapia transarterial, es que no ocluye los vasos. Entonces, en pacientes que tienen trombosis de la vena porta, no produce isquemia, no está asociado con colangitis, no está asociado a todas las complicaciones que ustedes saben que tienen pacientes que tienen trombosis de la vena porta y que se utiliza la quimioterapia intraarterial. Se pueden dar dosis muy altas, hasta 170 grays. La administración aquí en Northwestern es ambulatoria. El paciente se programa, viene y normalmente está a menos de 24 horas. Hay 2 productos comerciales en Estados Unidos, las microesferas de vidrio, que fueron aprobadas para el carcinoma hepatocelular y que es principalmente de lo que voy a estar hablando el resto de la plática. Comparado con la radiación externa, dosis tan bajas como 30 grays tienen una toxicidad del 5% a 3 semanas. El hígado es extremadamente sensible, como ustedes saben, a la radiación externa. El paciente desarrolla problemas biliares, desarrolla problemas arteriales, náusea, vómito. Entonces, en general, la radiación externa comparado con otros órganos no se utiliza tanto. Sin embargo, cuando usamos radiación intraarterial y por el tamaño que les decía de 2.5 a 11 milímetros, se pueden dar dosis mucho más altas y que tienen mínima tasa de morbilidad. En Estados Unidos se ha usado desde el año 2000 y actualmente se utiliza en carcinoma hepatocelular, la usamos también en metástasis colorectales, en tumores neuroendocrinos y se utiliza para la ablación de tumores primarios y secundarios.
Las complicaciones post-radiación son muy, muy bajas. Comparados con otros tratamientos, es muy baja. La mortalidad es muy baja, 1.6%. La mayoría de los pacientes van a referir molestias no específicas como náusea, vómito, dolor, diarrea, 22 al 55%, pero complicaciones serias son raras. La disfunción hepática es rara, es menos del 4%, y esto con el tiempo y con la experiencia pues va mejorando. El tratamiento es conservador, normalmente observamos al paciente, lo vigila el hepatólogo y normalmente no produce ningún problema. Se evita, como lo van a ver en una diapositiva un poquito más adelante, si la bilirrubina es menos de 2, y las complicaciones biliares son menores al 10%. Quizás la más frecuente es colecistitis por radiación, y esto es en base a la experiencia. Si se emboliza distal a la arteria cística, realmente las complicaciones biliares, a menos de que sea una lesión localizada en el segmento 5, en el segmento 4, muy cerca del domo de la vesícula, es muy rara. La cirugía previa predispone a derivaciones, predispone a abscesos en pacientes que tienen algún tipo de derivación bilientérica, por ejemplo, pacientes que tienen metástasis después de tener adenocarcinoma en algún lugar, por ejemplo, adenocarcinoma de páncreas, colangiocarcinoma extrahepático. Esto sí se puede asociar más a absceso, entonces se evita. Pacientes con, una de los cambios que vemos es que los pacientes desarrollan hipertensión portal, pero que solo se ve por imagen y que clínicamente es muy raro. Y si ustedes comparan pacientes, por ejemplo, los que tienen función hepática normal, pero con metástasis colorectales, el tamaño del vaso y la presión aumenta hasta el 27%. Otra complicación muy rara es la pulmonitis por radiación. Ahorita les voy a enseñar cómo se evita, es menos del 1%. Gastrointestinal son raras. Por ejemplo, si esto depende mucho de la experiencia. Si el radiólogo sabe que el paciente tiene una arteria reemplazada izquierda, reemplazada derecha, bueno, hay manera de evitar la toxicidad a otros órganos. Y las complicaciones vasculares son muy raras, son más comunes en pacientes que están recibiendo quimioterapia. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué pasa cuando un paciente, quién creemos que tiene indicaciones y cómo lo evaluamos antes de la radiación? El mejor ejemplo es un caso clínico. Un paciente que tiene 67 años con hepatitis C, después de que le dieron tratamiento, está en seguimiento con el hepatólogo y con un ultrasonido le diagnostican una masa en el centro del lóbulo derecho. Tiene el paciente hipertensión arterial, excelente clase funcional, pero la bilirrubina está más de 2, tiene hipertensión portal con plaquetas de 70, INR de 1.2, albúmina de 3.3. El ultrasonido tiene una lesión sospechosa que cuando hacemos una resonancia nos dice que es una lesión es hepatocarcinoma. Cualquier paciente que se evalúa aquí en Northwestern es evaluado por el manejo multidisciplinario, y quizás esta es una de las maneras en las que evitamos las complicaciones y mejoramos cómo les va al paciente después de esto. Siempre cualquier paciente se ve por un hepatólogo, por un cirujano de trasplantes, por la enfermera coordinadora, un oncólogo médico, el radiólogo intervencionista, el nutriólogo si es necesario y otros. Por ejemplo, si el paciente se va a trasplantar, trabajadora social, se ve si el paciente tiene mucho, si consideramos que el paciente es un paciente frágil, pues lo vemos con fisioterapia, pero en general es un paciente que se ve con manejo multidisciplinario. Aquí en el Northwestern, como les decía, si el paciente no quiere tener cirugía, si tenemos un paciente con tumores muy tempranos, buen candidato a cirugía, siempre lo operamos. Si tenemos un paciente que no quiere operarse, consideramos otras opciones. De vez en cuando tenemos un paciente de 70 años que dice, doctor, yo no tengo ningún interés en cirugía, ¿se puede hacer algún otro tratamiento? Bueno, se hace esto. El paciente que les estoy presentando ahorita está aquí. El paciente se considera buen candidato a trasplante. Le decidimos hacer tratamiento con terapia de puente. Entonces, en base a las recomendaciones de la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades del Hígado, nos dice que
que se puede usar cualquier terapia, pero que los factores que dependen, que se deben de considerar es la experiencia del centro, el costo y la disponibilidad del medicamento. Obviamente, si el itrio es extremadamente caro, no se va a usar en algunos lugares. Tiene que ser una terapia que sea eficaz para disminuir la progresión de la enfermedad, algo que nos evite estar desenlistando pacientes porque desarrollaron metástasis. Necesitamos algo que tenga pocas complicaciones médicas y que no incremente las complicaciones para trasplante. Como ustedes saben, aquí en Northwestern tenemos mucha experiencia con radioembolización. Uno de los estudios más tempranos que se publicaron hace mucho, de la experiencia más temprana, comparó 45 pacientes, 24 que tuvieron embolización, quimioterapia transarterial con radioembolización, y los resultados básicamente vieron que no había ninguna diferencia en la sobrevida. Lo mismo que nos dice la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades del Hígado, pero el tiempo de progresión de la enfermedad es muy diferente. A los pacientes que fueron tratados con TACE, la progresión es más rápida. Aquí, en promedio, el tiempo que se tarda un paciente en tener los puntos necesarios para trasplantarlos son más de 6 meses. En base a este estudio y otros estudios que se han hecho, se ha decidido que es mejor usar el tratamiento con Itrio 90. Como les decía, la experiencia es muy importante. En el 2018 se decidió que cualquier paciente que viene aquí a Northwestern primero se trata con Itrio 90 sobre cualquier otro tratamiento. Esto es con más de 1,000 pacientes que se han tratado y más de 15 años. La dosis recomendada varía entre 80 y 150 grays. En Northwestern, casi todos los pacientes que se han tratado con 100 a 120 grays. Y esta es la manera en la que evitamos la toxicidad hepática. En general, procuramos que el paciente tenga bilirrubina menos de 2 miligramos, albúmina 3 gramos, más de 3 gramos por decilitro, y el INR normal. Ahora, si el paciente sospechamos que se va a descompensar o que le va a aumentar el MEL después del tratamiento, lo que hacemos es que completamos la fase de trasplante, y si el paciente le aumenta el MEL, lo trasplantamos con el MEL natural. Si el paciente tiene buena función y el tumor responde, lo trasplantamos con la indicación del trasplante. Pero cualquier paciente que se va a tratar está evaluado para trasplante en el caso que se descompense. Lo primero que hacemos es una angiografía. En el caso de del paciente que les presenté, esta es la angiografía. Vemos que el paciente tiene una lesión en el lóbulo derecho del hígado. Se hace un gamagrama con macroagregados de albúmina para ver los cortocircuitos vasculares y el riesgo de que esta terapia se vaya hacia el pulmón. Nuestros radiólogos calculan y se aseguran que no haya terapia hacia el pulmón, se administra el tratamiento, y aquí lo que hacemos siempre es que de 4 a 6 semanas repetimos la resonancia magnética. Se puede repetir una tomografía, pero en realidad la resonancia magnética es lo que más usamos aquí. Los cambios es más fácil detectar los cambios con la resonancia. Como les decía, es muy importante ver que las complicaciones postoperatorias post-trasplante no aumenten. Este es un estudio que demostró que las complicaciones arteriales no aumentan en los pacientes que fueron tratados con Itrio 90 contra otros tratamientos. La trombosis de la arteria hepática no es más frecuente, no hay más disección de la arteria hepática. Complicaciones biliares sí encontraron que eran más frecuentes en pacientes que fueron con TER contra el control. La mayoría de los pacientes desarrollaron estenosis, no anastomosis, desarrollaron fístulas y daño difuso. Sin embargo, aquí en Northwestern les puedo decir que en nuestra experiencia, la manera como se evita esto es haciendo más embolización más selectiva y tratando de respetar las ramas principales de la arteria. Pero bueno, en este paciente, eso fue lo que hicimos. La siguiente pregunta que, como cualquier cirujano, tenemos que saber, bueno, ¿esto es suficiente? ¿Qué pasa si yo a mi paciente, en lugar de trasplantarlo, nada más le doy Itrio 90? Este estudio es un estudio de
Alemania, en el que se estudiaron pacientes que fueron sometidos a trasplantes. Es más de 40 pacientes, pero en el que básicamente se vio que 17 pacientes tenían necrosis completa, necrosis parcial 18 y tumor viable 5. Esto, lo más importante para el paciente es decirle que esto no es suficiente. Este tratamiento es muy bueno, pero no es suficiente para matar a todo el tumor. Aquí, en nuestra experiencia, pues casi todos los pacientes tienen necrosis por arriba del 85-90%, pero es muy frecuente que veamos que hay tumor viable. Siguiente ejemplo es un paciente que tiene ahora estadio B, un paciente que presenta, un paciente de 53 años, tiene cirrosis secundaria, alcohol, tiene historia de sangrado varicela, ascitis, tiene alfa-fetoproteína de más de 1700, bilirrubina 2.1, albúmina 3.7 y plaquetas. Esta es la imagen por los laboratorios, por la historia de hipertensión portal. Por la bilirrubina consideramos que no tiene suficiente remanente, que no va a tener suficiente remanente y que se va a descompensar. Entonces, lo que se hizo en este paciente hace muchos años, una de las experiencias más tempranas, es de que se le dio Itrio 90. Tenía una lesión de 9 centímetros, compatible con carcinoma hepatocelular y, como les decía, la alfa-fetoproteína de más de 1700. Se le da un primer tratamiento. El estudio después es y nos enseña que la alfa-fetoproteína disminuye a 772. Se le da una segunda dosis. Esta es la imagen después de la segunda dosis. Pueden ver cómo disminuyó. La alfa-fetoproteína disminuyó. Y después, en los estudios se ve que la lesión es pequeña y la alfa-fetoproteína es de 42.5. Esta paciente fue considerada para trasplante y el explante demostró que tenía una lesión de 4.5 centímetros moderadamente diferenciada. 3.5 centímetros tenía necrosis, pero como les decía, no es suficiente. El considerar que el Itrio 90 es suficiente para tratar una lesión no es adecuado. No tenía antecedentes de invasión vascular y más de 7 años post-trasplante la paciente está viva. Otro ejemplo es un paciente ahora con estadio C, un paciente de 56 años que debuta con sangrado varicel masivo y ascitis, tiene historia de hipertensión arterial, no antecedentes quirúrgicos. No sabemos por qué, no sabemos los antecedentes heredofamiliares, porque es un paciente que se adoptó de Nigeria, no consume alcohol, tabaco o drogas. En la exploración física es delgado, tiene un poco de ascitis. En el tratamiento endoscópico se le hace tratamiento endoscópico de las varices, se le da diurético, se le da tratamiento y es referido a trasplante. El paciente tiene una resonancia que nos demuestra que tiene una lesión de 3.6 centímetros en el lóbulo derecho y se ve, después de muchos estudios, se ve que hay trombosis de la vena portal. La alfa-fetoproteína es de 3.6 y se le da un primer tratamiento con TES. Sin embargo, en el seguimiento se ve que la lesión ahora, que tiene una nueva lesión de 2.7 por 2.6 centímetros, hay invasión a la rama derecha de la vena porta y hay trombosis proximal de la vena porta. Este es el ejemplo, esta es la resonancia. Pueden ver que no hay vena porta. Aquí está el tumor en la resonancia magnética. El paciente tiene 41% de remanente por el hecho de que tiene hipertensión portal y esplenomegalia. No se considera manifestaciones de laboratorio y de imagen de hipertensión portal y esplenomegalia, no se considera a resección, no tiene enfermedad sistémica. Y los exámenes de laboratorio, cuando nosotros lo vimos aquí en Northwestern, bilirrubina de 0.6, creatinina de 1, INR 1.2, tiene carga viral de hepatitis de DNA. Eventualmente se descubrió que el virus era resistente al tratamiento inicial, plaquetas de 95 y alfa-fetoproteína de 3.6. El paciente no se consideró tratamiento quirúrgico, se le da tratamiento con Itrio 90, se decide continuar el tratamiento con hepatitis B y se decide que el paciente solo va a ser seguido por hepatología de trasplante y radiología. Se hace lo mismo, aquí una angiografía muy similar. El paciente se le administra el tratamiento. Este es como se ve después de la imagen.
y el paciente se sigue por patología, se ve que tiene una respuesta adecuada al litro 90, se le inicia sorafenib. Un año después, el paciente empieza a preguntar por trasplante. El equipo decide que si el paciente está estable durante un año sin progresión de la enfermedad, lo íbamos a considerar para trasplante, pero no es candidato a puntos extras. Bueno, pues el paciente pasa un año. Básicamente, el paciente ahora tiene un donador vivo y el paciente es considerado tratamiento para trasplante, pero tiene trombosis de la vena porta, como les decía. Se le pone, esta es la imagen antes, se le pone un TIPS, se abre la porta y el paciente se trasplanta con un donador vivo. Se le hace un lóbulo derecho de más de 1 kilogramo. El peso aproximado del paciente al momento del trasplante es 86 kilogramos. Se hace una sola anastomosis de la vena hepática. Hacemos una interposición venosa entre la vena porta del donador y el receptor. Arteria hepática se hace de hepática derecha del donador, arteria hepática derecha del receptor, 2 conductos biliares, se hace una hepático-yeyonostomía. Esta es la cantidad de sangre y obviamente hicimos la cirugía del receptor. Hicimos una laparotomía primero para asegurarnos que no existía ninguna contraindicación. Patología demuestra que el paciente puede tienen más del 90% de necrosis en la lesión más grande, pero tiene una segunda lesión que tiene 80% de viabilidad. Se encuentra también un hemangioma y básicamente el estadio es T2, N0, M0. El paciente más de 3 años después es considerado, se considera que está curado y que no hay evidencia de recurrencia de tumor. Ahora está seguido por hepatología y los hepatólogos 3 años después no han encontrado recurrencia del tumor, la hepatitis B está completamente controlada y la trombosis de la porta no es problema. Hay algunas otras indicaciones. El principal objetivo de esta plática pues era platicar antes del trasplante. Sin embargo, el litro 90 se está empezando a usar en otros casos. Esta es la manera en que se puede hacer la radiación. Se puede hacer radiación de todo el hígado. Obviamente esto no se aplica, esto es raro. Se puede hacer una radiación solo de un segmento del hígado. Se puede hacer un lóbulo o se puede hacer infusión directa al tumor. Hay pacientes en los que no se puede hacer una resección, no se puede trasplantar y hay estudios preliminares que nos empiezan a decir qué pasa cuando se hace la radiación segmentaria. Este es un estudio en el que se incluyeron 102 pacientes con un tumor que no fue resecado y que no tuvo radiofrecuencia y se vio que el 47% de los pacientes tuvieron respuesta completa y una respuesta parcial en 39%. De estos pacientes, eventualmente algunos entraron a trasplante, se trasplantaron. De estos pacientes que inicialmente no eran candidatos a trasplante, eventualmente se consideraron 3 que eran trasplantables, 52% tenían necrosis completa. Aquí básicamente la razón por la que les pongo esta diapositiva es pues para platicar que también puede ser considerado en pacientes que no son candidatos a cirugía porque el tumor está muy avanzado o porque no son buenos candidatos quirúrgicos, podemos considerar la radiación segmentaria. La radiación lobar, que es quizá la segunda aplicación que a mí en lo personal más me interesa, es en pacientes en los que se va a hacer una resección muy agresiva. Aquí, comparado con embolización de la vena porta, la razón por la que no nos gusta hacer tanto embolización de la vena porta es por el riesgo que tienen en teoría de progresar y no todos los pacientes desarrollan crecimiento del futuro remanente. Sin embargo, en pacientes hay estudios que han demostrado que los pacientes que se da el litro 90 poco a poco hay atrofia del lugar que fue tratado y el remanente empieza a crecer. Depende mucho de la histología del hígado, pero el remanente puede aumentar de 26 a 47% en promedio, con una mediana de seguimiento de 44 días a 9 meses. Entonces, algo que estamos empezando a hacer
es que si vemos que hay un paciente que, por ejemplo, vemos que tiene remanente muy pequeño, lo discutimos en el mismo grupo que les decimos, le damos ITREO 90, tiene la ventaja sobre otras terapias que va a matar o va a servir para tratar al tumor, de manera similar a tratamiento neoadyuvante, y nos ayuda a que crezca. Este es un ejemplo de un paciente que tenía un remanente muy pequeño y que pueden ver que después del tratamiento tiene el lóbulo, segmento lateral le creció al 43%. Hay un estudio de revisión que demostró que estudió más de 7 estudios con tratamiento de ITREO 90, ese estudio retrospectivo que demuestra que aproximadamente crece entre 44 días y 9 meses del 26 al 47%. Este es un paciente que le hicimos una hepatectomía extendida derecha hace un par de meses. El paciente, de hecho, llegó tratado ya con ITREO 90, nos lo mandaron porque pensaban que el paciente no iba a ser candidato a cirugía. Tenía un colangiocarcinoma intrahepático localizado en el lóbulo derecho. Eran 2 masas, una masa aquí y otra masa aquí. Y pueden ver que después de que le hicimos una resonancia de 3 meses, el remanente le había crecido a más de 45%. Pueden ver la diferencia por ejemplo, del lóbulo caudado, pueden ver cómo crecen. Y básicamente lo que hicimos es que estudiamos a este paciente, le hicimos un PET, un PET scan, le hicimos una tomografía de tórax para descartar metástasis hepática, le hicimos una resonancia para repetir y encontramos que el paciente no tenía ninguna contraindicación para cirugía. Se llevó a cirugía, se le hizo una laparoscopia diagnóstica, no vimos nada. El paciente se le acabó haciendo una hepatectomía derecha extendida. El paciente tuvo una resección R0, 2 meses después se recuperó sin ninguna complicación. Obviamente esta experiencia también está creciendo aquí en Northwestern, es más de un caso, pero hay un estudio multicéntrico que estudió qué pasa cuando hacemos la radioembolización lobar y después del tratamiento con ITREO 90. Este es un estudio que incluyó pacientes de aquí de Northwestern, pero que incluyó pacientes de otros centros. Y básicamente, si vemos que en 47 pacientes que fueron tratados, el promedio de estancia quirúrgico fue de 8 días, la mortalidad a 30 días es del 2.1%, la mortalidad a 90 días es de 2.1%, la tasa de complicaciones es 44%. Aquí pueden ver la clasificación. Si quieren saber qué tipo de cirugías, el 34% tuvieron una resección hepática derecha, el 30% tuvieron una resección extendida derecha. Entonces fueron pacientes que por lo menos casi el 70% tuvieron resecciones grandes. Hay pacientes con extendidas izquierdas y que la mortalidad no aumentó. Entonces, pues se ha demostrado que que es seguro. Es más de una institución que ha demostrado que este tratamiento se puede se puede considerar antes de hacer resecciones muy grandes. En conclusión, la reembolización con ITREO 90 es una modalidad que está aumentando. Es una modalidad muy específica, promisoria, que tiene pocas complicaciones si se tiene la experiencia, si se tiene un equipo multidisciplinario. Aquí en Northwestern no hay ningún paciente que se trate si no lo ve un cirujano, un oncólogo, un hepatólogo y un radiólogo. Esa es la mejor manera de evitar complicaciones y es la mejor manera de evitar sobretratar pacientes. Si el paciente es candidato a cirugía, se lleva primero a cirugía. Si el paciente es candidato a trasplante, está decidido por el equipo multidisciplinario. Si no se considera tratamiento quirúrgico, se manda a radiología intervencionista. El nivel de evidencia actual sugiere que es muy similar a la embolización transarterial. Sin embargo, tiene
para la sobrevida. Sin embargo, tiene ventajas en la progresión de la enfermedad, tiene ventajas en pacientes que tienen trombosis de la vena porta, tienen menos complicaciones. Hay otras indicaciones que se empiezan a usar como la embolización lobar y segmentaria antes del trasplante, y algo que es muy, muy importante es que yo siempre le digo a los pacientes que este no es un tratamiento definitivo, a menos de que el paciente diga yo no quiero ir a cirugía, no vemos el tratamiento con Nitrio 90 como un tratamiento definitivo. Aquí en Northwestern, como ustedes saben, es un centro que tiene muchísima experiencia. El doctor Riad y el doctor Lewandowski son los radiólogos que administran este tratamiento, y todos los pacientes que tienen tumores se discuten con la doctora Laura Curry. Muchas gracias. Muchas gracias, tocayo. La verdad es que es una presentación muy bonita de un tema bastante complejo y que genera bastante controversia, como tú ya bien sabes, en la comunidad de trasplantes. Y no solo en eso, sino en la comunidad oncológica. Los invitamos a todos a que nos envíen sus preguntas, tanto a través del chat como en la pestaña de preguntas y respuestas que está en Zoom. Y también pueden hacerlo a través de Facebook. Nada más que si ven que me ataranto es porque son 3 plataformas diferentes y les voy a estar poniendo atención. Mientras hay comentarios y preguntas del público, pues yo quisiera preguntarte, tocayo, ¿qué pasa cuando tienen lesiones centrales? Digo, nos comentaste acerca de lesiones centrales tratadas con resecciones extendidas, pero ¿qué pasa cuando hay una resección justo en el centro y tienes un lateral izquierdo o un derecho posterior chiquito? O sea, ¿cómo tratan esas lesiones? ¿Les dan 2 tratamientos, uno del lado izquierdo y otro lado derecho? ¿Cuánto tiempo esperan entre uno y otro? O sea, la verdad es que es bastante común lo que han demostrado en los estudios de quimioembolización antes de trasplante o antes de resección, es que muchos tumores tienen más de una arteria nutricia, ¿no? Entonces, en la quimioembolización, pues puedes dar un tratamiento y poco tiempo después dar un segundo tratamiento. Pero en la radioembolización necesitas esperar bastante tiempo. Entonces, ¿nos quieres comentar cómo le hacen en casos de tumores centrales o tumores que tienen más de un vaso nutricio? Esa es una pregunta muy importante y eso es algo que yo aprendí después de mi entrenamiento y que de hecho es muy importante. Es aquí estándar cuando el paciente está sospechando que tiene más de un vaso nutricio, hacen la angiografía estándar, se van al tronco celíaco, se van a las ramas del tronco celíaco, se van a la arteria hepática y buscan la rama que alimenta el vaso. Sin embargo, si la lesión está cerca del domo del hígado, también hacen, nuestros radiólogos también hacen angiografías de vasos de las arterias frénicas, y como tú sabes, hay tumores que tienen irrigación a través de las arterias frénicas. Entonces se buscan arterias reemplazadas derechas. Cuando tenemos pacientes de localización central, lo más importante, como tú sabes, es asegurarnos que no tengan colangitis, que no tengan ictericia obstructiva y que no tengan ningún dilatación de la vía biliar. Si el paciente tiene ictericia obstructiva, si la lesión está condicionando, cualquier tipo de lesión está considerando ictericia obstructiva, no se va a tratar con Nitrio 90. Esa es una de las maneras en que evitamos las complicaciones biliares que mencionaba. Eso es con experiencia. La manera en que se aborda a pacientes que tienen lesiones centrales, que tienen las características que dicen, normalmente se va al vaso más grande. Si por ejemplo es la arteria derecha, se van al lado derecho, hacen la embolización, dan un tratamiento y, como les decía, en nuestro algoritmo 4 a 6 semanas vemos la respuesta inicial. Una de las razones por las que casi hemos cambiado casi todo a resonancia magnética es porque la respuesta con los posterior al tratamiento con Nitrio 90 es mejor con la resonancia. Cuando lo revisamos con nuestros radiólogos, pueden ver la respuesta al tumor mejor con la resonancia. Si el tumor no tuvo buena respuesta a las 4 o 6 semanas, se da un segundo tratamiento y se empiezan a buscar otros
vasos nutricionales, como tú decías, si se empieza a buscar no sé si es una lesión en el segmento, en el centro del hígado 5, 4, se empiezan a buscar ramas en el lado izquierdo, se da un segundo tratamiento y se repite de 4 a 6 semanas la resonancia. En el caso de pacientes que tienen tumores y que se van a trasplantar, la primera resonancia es de 4 a 6 semanas y después a los 3 meses, a los 6 meses, y si el paciente no se ha trasplantado, a los 9 meses. Somos muy agresivos en tratar de trasplantar estos pacientes con tumores después de muerte cardíaca o con hígados marginales, con hígados macroesteatosis. Pero bueno, esa es otra pregunta. Entonces, para contestar tu pregunta, se hace una angiografía, pero se buscan otros vasos, se buscan ramas de la arteria frénica, se ve la respuesta inicial de 4 a 6 semanas. Si el tratamiento no respondió, se busca un segundo vaso nutricional o se busca o se da por otra rama arterial. ¿Sí contesté la pregunta? Sí, sí contestaste la pregunta. Tenemos otras 2 preguntas del público, pero antes de cambiar de tema con esas preguntas, nada más para complementar. ¿Qué pasa si hay una zona pequeña del tumor que sí está alimentada por otro vaso nutricio? O sea, hacen el tratamiento con nitrio 90 y la quimioembolización transarterial, por ejemplo, que es el mismo acceso para el tratamiento simultáneo, o lo hacen en 2 tiempos, porque si es una zona pequeña, pues podría ser tratado con otro método para complementarlo con otro tratamiento. Te voy a ser sincero, yo no me acuerdo. Llevo 4 años aquí en Noroeste, no me acuerdo algún paciente que le dimos primero itrio 90 y después le dimos quimioterapia transarterial. Casi siempre repetimos la dosis con itrio 90. Utilizan catéteres muy pequeños, utilizan embolización muy selectiva, como les voy a repetir aquí, voy a poner la diapositiva otra vez. Tratan de hacer infusión directa al tumor. Obviamente, si es un tumor en central, buscan la rama nutricional principal, pero pueden dar tratamientos adicionales. Algo que es muy importante en estos pacientes es, como les mencionaba, es el manejo multidisciplinario. Si es un paciente en el que sospechamos que se va a descompensar, tenemos todo listo para que si le aumenta el MEL se trasplante. No usamos, lo que hacemos a veces es mezclar inyección con etanol, a veces se hace radiofrecuencia, pero normalmente no usamos quimioterapia transarterial y radioterapia. Normalmente usamos radiación y algo más si es necesario. Pero es raro, es realmente raro. Muchas gracias. Ahora sí vamos a atender algunas de las preguntas que tenemos, que de hecho son bastante interesantes. Primero, en cuanto a la indicación. ¿Existe algún límite de nivel de alfa-fetoproteína que pongan para decidir tratar una lesión? O ya sea para decir el tratamiento o para que después, si se hace downstaging, pueda acceder a trasplante. Como tú sabes, el paciente tiene que cumplir ciertos criterios para trasplantarse. Seguimos las normas aquí en Estados Unidos. Si el paciente no cumple esas normas, si la alfa-fetoproteína está más de 1000, si no disminuye, si progresa la enfermedad, no se trasplanta. Pero cuando el paciente no es considerado para ningún tratamiento quirúrgico, si el paciente, por ejemplo, no es considerado trasplante, no es considerado cirugía, no tiene evidencia de metástasis, sí les dan tratamiento LOBAR, que se considera como paliativo. Lo más importante de aquí es vuelvo a lo mismo, el manejo multidisciplinario. Nos aseguramos de que no hay una contraindicación para dar ese tratamiento. Si el paciente tiene enfermedad metastásica, no tiene ningún sentido que le estemos tratando una lesión en el hígado cuando tiene metástasis pulmonares, cuando tiene metástasis adrenales. Es muy importante descartar que no tenga metástasis. Si el paciente tiene enfermedad ganglionar, no lo mencioné, pero se manda a radiología intervencionista, le hacemos ultrasonido endoscópico, toma de biopsias, nos aseguramos que no hay ninguna contraindicación. Si el paciente tiene función hepática normal, con lo que les decía de los niveles de albúmina, de bilirrubina y todo normal, y consideramos que el paciente es buen candidato, se le da el tratamiento segmentario.
tenemos una alfa-fetoproteína definitiva. Lo que yo diría es que si me llega un paciente con alfa-fetoproteína de más de 20,000, pues le buscamos las metástasis. Somos muy agresivos buscando las metástasis antes de tratarle el tumor primario, sin decir, bueno, este paciente tiene alfa-fetoproteína porque tiene metástasis de más de, no sé, tiene alfa-fetoproteína porque tiene metástasis en el pulmón o tiene metástasis óseas. Pero como el caso que presentaste, el paciente tenía una alfa-fetoproteína inicial de 1700, que en teoría le contraindicaría el trasplante, pero después del tratamiento con itrio, pues no le hicieron downsizing al tumor, sino que le bajaron el nivel de alfa-feto con el tratamiento y entonces entró dentro del criterio de trasplante, ¿no? Yo lo que he aprendido quizás con el tratamiento multidisciplinario es a ser paciente y no ser radical. En lugar de decir, este paciente nunca es considerado a trasplante, en lugar de decir blanco y negro, es decir, este paciente hoy no es candidato a trasplante, vamos a dar este tratamiento, vamos a ver la respuesta y vamos a ver qué pasa a los 3 meses. Si a los 3 meses el tumor va respondiendo, bueno, pues seguimos siguiéndolo. Si a los 3 meses hay evidencia de enfermedad metastásica, si el paciente no quiere cirugía, pues obviamente no lo vamos a hacer, pero algo que es bien importante que yo he aprendido en los tumores es de que el paciente que les presentaba hoy, si a mí me llega un paciente con tumor en el lóbulo derecho, con invasión de las ramas secundarias de la vena portal, le voy a decir que no es candidato para trasplante el día de hoy, que se va a dar el tratamiento que consideramos estándar para cada paciente, que vamos a evaluar la respuesta. No me quiero desviar mucho del tema, pero es similar al trasplante para metástasis colorectales. Cuando tú y yo estábamos en entrenamiento de cirugía general, el decir que un paciente con metástasis colorectales se iba a trasplantar te ibas derechito al infierno. Hoy la medicina está cambiando y creo que nos está demostrando que el tratamiento inicial es muy diferente a lo que considerábamos hace 20 años cuando estábamos en la residencia. Bueno, cuando estabas, bueno. Mira, hay otra pregunta muy buena, que de hecho creo que es como de lo que más se discute, sobre todo del campo de los radiooncólogos, hacia el utilizar la radioembolización intraarterial. La pregunta es de Víctor Martínez, y dice, la dosis se calcula en base a una dosimetría, y los radiólogos son especialistas en medicina nuclear. La verdad es que eso es algo que siempre se discute, sobre todo por el campo de los radiooncólogos, ¿no? En relación a la dosis de radiación total que se le administra a la lesión, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacen, tocayo? Aquí, como yo les decía, la mayoría de los pacientes que se tratan la dosis es de 100 a 120. Los radiólogos lo calculan. Yo no me sé la fórmula, pero como tú sabes, la fórmula considera tiene varias variables. Qué porcentaje hay de shunt hacia los pulmones, qué porcentaje de actividad, y ellos lo calculan y ellos lo administran. Es el radiólogo, aquí es el radiólogo intervencionista en base a esa fórmula. Nosotros no determinamos la dosis. Yo creo que para nosotros clínicos lo más importante para decidir que se va a dar un tratamiento es ver el estado funcional del paciente, ver los laboratorios. Si un paciente tiene bilirrubina de 6, no importa la dosis, no lo voy a mandar para tratamiento con itrio 90. Si el paciente no es candidato para trasplante porque tiene una expectativa de vida muy baja, no lo mando a radioterapia intraarterial. Yo creo que la manera en que evitamos las complicaciones es, como les decía, ser muy selectivos, ver los exámenes del laboratorio, bilirrubina de menos de 2, albúmina de más de 3, IRN normal. Si sospechamos que el paciente se va a descompensar, tenemos todo listo para trasplantarlo por MELD, pero no abusamos del tratamiento. Muchas gracias. Y más para comentarle a Víctor, en México, radiología y medicina nuclear son 2 especialidades, pero en Estados Unidos los radiólogos tienen entrenamiento en medicina nuclear, incluso pueden especializarse solo en eso, como una segunda especialidad también. En México hay pocos hospitales que están haciendo radioembolización intraarterial.
Hay varios hospitales privados en Ciudad de México y algunos fuera de Ciudad de México. Hay hospitales públicos que tienen mucho entusiasmo por hacerlo y algunos que ya tienen la licencia y todavía no han hecho casos, y hay otros que estamos tramitando la licencia. Pero, o sea, como tú comentaste, pues esto es bastante costoso. Entonces, o sea, ¿cómo seleccionar a los pacientes en un medio como el nuestro para ahora sí que escoger a los ganadores, ¿no? En donde se va a realmente obtener el mayor beneficio con la inversión que esto representa. Incluso para los estándares en Estados Unidos es un tratamiento caro. En México es pues básicamente más caro que hacer un trasplante de hígado en un paciente estable y sin complicaciones, ¿no? Entonces la verdad es que sí es bastante costoso. ¿Cómo sugerirías tú que se seleccionaran los mejores pacientes? Porque cuando un tratamiento empieza, pues a lo mejor se utiliza como opción de salvamento para un paciente que no tiene de otra, ¿no? Pero quizás esa sea la estrategia invertida que necesitamos hacer, ¿no? ¿Cómo ves tú, Kai? Yo creo que es muy importante ver la experiencia de los grandes centros y no abusar del medicamento. A mí algo que no me parece bien y algo que no me gusta es cuando dicen vamos a darle Itrio 90 sin ningún otro tratamiento y ves que la tomografía de tórax ves una lesión en el lóbulo derecho. Eso no va a servir, ¿no? Entonces, yo lo que recomendaría es ser muy conservador al principio. Si el paciente no es candidato a trasplante, no es considerado tratamiento, perdón, si no es candidato a un tratamiento quirúrgico, si no es considerado candidato a nada más, realmente no tiene mucho sentido usar el Itrio 90. Si el paciente tiene expectativa de vida muy baja, un estado funcional, una clase funcional muy pobre, no tiene sentido usar el Itrio 90. Si el paciente es candidato a trasplante y tú consideras que allá en la Ciudad de México vas a tener un donador temprano, pronto, yo creo que el uso de estas terapias tiene que ser más selectivo. Aquí en Estados Unidos hay lugares donde después de diagnosticar el cáncer tienen que esperar un año antes de la progresión. Yo creo que en México todavía no están en todavía no están en esas fases de que tienen que esperar tanto. Hay más donadores comparado con otros lugares, entonces yo creo que es muy importante no abusar. Si el candidato es candidato para trasplante y se puede trasplantar temprano, ser un poco más selectivo. Con el tiempo, con la experiencia, van a empezar a ver lo que ha pasado aquí, de que hay pacientes que no eran considerados al tratamiento inicial y que se hace radiación lobar y radiación segmentaria y se puede hacer. Algo que a mí me ha gustado mucho es hacer resecciones cada vez más agresivas, tratando con Itrio 90. Entonces, si no hay posibilidades de hacer embolización de la vena porta allá en México, si no hay posibilidades de hacer otras técnicas para crecer el remanente, yo creo que puedes considerar esto. Pero yo empezaría muy conservador. Yo no empezaría a tratar pacientes con estadio D que van a morir a los 5 años, a los 2 meses, muchos van a estar muertos. Yo sería muy conservador al principio. Muy clínico, muy académico, los laboratorios que les decía, estar seguros que el equipo multidisciplinario, todo el mundo está de acuerdo, empezar con los tumores temprano, con los tumores que están en criterios de Milán. Si hay un paciente que es un candidato muy bueno a trasplante, que está fuera de Milán, que está en criterios de San Francisco, bueno, considera ese paciente y no abusar de este tratamiento. Muchas gracias. En lo que se salen más preguntas, hay muchos saludos desde Guadalajara, Jalisco. No sé si se juntaron todos y están en la misma fiesta, pero hay mucha gente que nos saluda de Guadalajara, otros nos saludan de Monterrey, del Salvador. Ahorita llegamos a tener a 87 y 10, 97 personas conectadas en la sesión. Tocayo, comentabas que si creemos que el paciente se va a descompensar, si eso pasa en donde tú practicas, pues tienen un sistema en donde aplican el criterio de urgencia y si tienen un MELD alto, entonces tienen un acceso más rápido a trasplante. Pero como tú ya sabes, en México no se aplica el criterio de urgencia, sino que hay una aplicación más de un criterio de institucionalidad, por así llamarlo, en donde el donante que se genera en el sistema se utiliza en el mismo sistema de salud. Entonces, pues no necesariamente podríamos aplicar lo que
comentas, ¿no? Entonces, mejor seleccionaremos a los pacientes que no se van a descompensar para darles ese tratamiento, pero ¿qué factores de riesgo ves para que el paciente se vaya a descompensar después? O sea, además de los marcadores que utilizaste para decidir hacerlo, yo creo que si el para paciente, decir que se va a descompensar. yo creo que si el paciente, por ejemplo, tiene historia de ascitis, vamos a olvidarnos tantito de sus laboratorios, ¿no? Si el paciente tiene historia de ascitis refractaria. Bueno, sabemos que la mitad de esos pacientes van a estar muertos a muy poco plazo. Si el paciente tiene historia de múltiples episodios de encefalopatía hepática, si el paciente es el típico paciente que llega y que se admite, no sé, 10 veces en un año por encefalopatía hepática, si es un paciente que ha tenido muchos episodios de sangrado variceal, si es un paciente que tiene bilirrubina elevada, normalmente no somos agresivos si tiene bilirrubina elevada. De vez en cuando hay pacientes que dicen, bueno, este paciente tiene bilirrubina de 3, 4, vamos a intentarlo muy segmentario, muy focal y es así como lo vamos a hacer, pero en general es una contraindicación. Entonces yo diría, si el paciente tiene otras cosas que nos dicen que la supervivencia a corto plazo es muy pobre, yo consideraría a ese paciente de alto riesgo. El mejor ejemplo que te puedo decir es ascitis refractaria, múltiples episodios tenemos los estudios del doctor Montaño, del doctor Duarte, de la doctora Jennifer Ley, de fragilidad del paciente que tiene, que dices, este paciente está normal, pero que cuando lo evalúas con el equipo multidisciplinario, dices, este paciente tiene un pronóstico a corto plazo muy pobre. Bueno, quizás esa es una manera en la que puedes evitar descompensación con este tratamiento. Tenemos otra pregunta. No sé si tú todavía estás viendo niños en Northwestern o no. Hacemos trasplante pediátrico y yo no estoy haciendo trasplante pediátrico ahorita, pero sí vemos pacientes. Tenemos el hospital pediátrico y discutimos algunos pacientes de vez en cuando. Es un equipo diferente. Daniel Hernández Arrazola pregunta si hay experiencia con este tratamiento en niños, el hepatocarcinoma en niños. Yo ahí sí prefiero no opinar en eso. Como tú sabes, en general radiología intervencionista no está tan desarrollada en el paciente pediátrico. Hay otras indicaciones más importantes para el paciente pediátrico como hepatoblastoma, tumor completamente diferente, con comportamiento completamente diferente, la atresia de vías biliares, las enfermedades metabólicas. La incidencia de carcinoma hepatocelular es mucho más baja comparado con los pacientes que vemos en la edad adulta. Aquí las principales indicaciones son los que le decía, el hepatoblastoma, tumor con comportamiento completamente diferente, pacientes con carcinoma hepatocelular que comentan en nuestra sesión, la verdad es que son cuentagotas. Sí, digo, en niños además el carcinoma hepatocelular es quimiosensible a diferencia de los adultos. Entonces sí creo que desde ahí ya es una diferencia biológica bien importante. Pero es una muy buena pregunta de mi tocayo Hernández Arrazola. Doctor Morales Buenrostro, doctora Medeiros. No, pues yo solamente quiero agradecer por esta excelente sesión, que realmente tuvimos muy buena audiencia y pues ojalá sea un tratamiento que pueda implementarse en México, porque pareciera que el costo es elevado, pero abre una posibilidad del trasplante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Mara. Doctor Morales Buenrostro. Creo que no me escucha. No está, Luis Eduardo. A mí me surgió la duda. Si es un transportador el que realmente introduce esta molécula al hígado, ¿hay variación según polimorfismos genéticos? No, perdón, cuando estaba hablando de ese transportador es del medio de contraste que usamos para la resonancia magnética. Y esa es la razón por la que la resonancia magnética es tan buena. Y ahí estaba hablando del predominio de la circulación arterial. No, el litro 90 no tiene nada que ver con ese receptor.
Bueno. ¿Y el litrio 90 tiene alguna variabilidad genética, digamos, para su efectividad o no? No que yo sepa. Que yo sepa, no hay no hay nada que se ajuste a raza o a genética, no hacemos ningunos estudios genéticos. Yo no recuerdo ningún estudio en el que haya dosis ajustado a variaciones genéticas. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a usted, doctora Medeiros. Yo ya no veo más preguntas del público en los dos foros de acá del Zoom y tampoco en Facebook. Entonces lo que me queda es agradecerle a nuestra presidenta, la doctora Medeiros, por acompañarnos, a mi tocayo Borja por estar con nosotros y platicarnos de esta experiencia que es muy enriquecedora, y a todos los que se conectaron, muchísimas gracias por participar con nuestra sociedad y nos vemos el próximo mes en otra sesión mensual. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación.